historia natural. ¿Por qué nos enfermamos con el virus del papiloma humano? ¿Qué es lo que es ese famoso virus? Y después voy a hablar brevemente de la inmunidad en el desarrollo de la enfermedad. Y quizás lo voy a extender a otras enfermedades, porque después tenemos el plato fuerte. La doctora Jenny Guzmán nos va a hablar del Papa Nicolau, normal versus anormal, el crecimiento, el cambio que hizo el Papa Nicolau o PAP, o citología cervical, como quieran llamarlo. Y después vamos a hablar de qué son los precánceres, un poco entre la doctora y yo. Ya vamos después finalmente a hablar de algo que es importante, que es la vacuna. Yo lo voy a nombrar brevemente, pero después pueden hacer preguntas acerca de eso. La idea de esto es que veamos un poco qué es lo que es, a dónde está la enfermedad. Recuerden por qué recuerden que de esta enfermedad murió Evita Perón a los 33 años. Así que nosotros en Argentina tenemos una gran historia de la colposcopía, etcétera, pero la mujer en general va con mucho miedo. Y ya la doctora va a hablar justamente de ese Papa Nicolau anormal. Ahora, si ustedes cortan a una mujer, no se hace correctamente, solamente se hace para estudiar, ustedes ven que atrás tiene la columna, acá tienen las vértebras, acá tienen el intestino grueso, el recto y el ano. Más adelante, recuerden que acá tenemos el huesito de adelante del pubis, más adelante viene el aparato genital. Esta, así larga como ustedes la ven, es la vagina. Acá tienen el útero, y el útero tiene una parte acá abajo que se llama cuello del útero, porque realmente es un cuello. Adelante está la vejiga, donde hacemos pipí, y acá está la salida, la uretra, donde se ve claramente que la mujer tiene una uretra cortita, por eso se infecta más de la vejiga que el hombre. Así que si ahora miramos a la mujer de frente, esta es una vista de frente, y la idea es, ¿qué es lo que nosotros vemos? Bueno, de frente sí vemos ambos ovarios. En esta lámina, acá atrás, se ve el ovario izquierdo, porque solamente vemos la parte izquierda de la mujer, la parte derecha fue cortada para ver los órganos. Entonces acá vemos ambos ovarios, recuerden la otra era una mujer cortada y vista desde este lado. Ahí tienen el útero, que en general tiene una cavidad mínima, ambos ovarios, las famosas trompas de falopio, y acá tienen el cuello del útero, la vagina, hecha, en muchos casos cuando estudiamos, hecha básicamente para tener relaciones sexuales. Tiene un epitelio, una piel muy peculiar, mientras que el útero tiene una piel hecha para poder mantener al óvulo fecundado futuro bebé. Así que ahí donde se encuentran los dos, justo esto es lo que se ve de abajo. Si uno tiene una vista desde acá abajo, como lo vemos cuando hacemos el Papa Nicolau, en un cuello normal vemos esto. En un cuello enfermo a veces vemos esto, pero a veces no llegamos a ver, y lo que pasamos es un cepillo por el cuello uterino. Fíjense este cuello, qué peculiar. Tiene un montón de lastimaduras, posiblemente de los partos. Esta mujer ha tenido más de un parto. Tiene un cuello amplio con lastimaduras. Le pasamos ese cepillo, a veces le pasamos una espátula con un cepillito para ponerlo acá adentro, porque lo que hace el Papa Nicolau, del cual ya la doctora va a explicar, lo que hace es sacar células de acá para verlas al microscopio. Ahí lo tienen visto desde abajo. Se sacan células de acá, el lugar más común para tener un cáncer de cuello. En cierto momento, hasta 1930 y 1940, morían en los Estados Unidos 140.000 mujeres al año
debido al cáncer de cuello uterino. El cáncer de endometrio es el de acá adentro y no vamos a hablar. El cáncer de ovario es en los ovarios, no vamos a hablar. Cáncer de vagina, muy poco común. Sí vamos a hablar de este procedimiento, el Papa Nicolau, donde acá van a quedar células y las vamos a mandar a mirar. Estas células deben ser con núcleo pequeñito, chiquitito, chiquitito. O estas células posiblemente sean anormales. O sea que un Papa Nicolau nos permite solamente saber si hay células anormales o no. No nos permite saber dónde de todo ese cuello hay células anormales. El cáncer de cuello uterino es 100% un problema infeccioso y es el virus del papiloma humano y los más comunes 16, 18, 31, 33, 45, siendo el número 16 el responsable del 70% de los cánceres de cuello. Ya van a ver una filmina, estoy tratando de ir lo más explicativo posible, van a ver algunas cosas importantes. Increíblemente, el virus del papiloma humano produce todas las verrugas, las de las manos, las de los pies, pero es el virus del papiloma humano 1, el virus del papiloma humano 2. Y las verrugas genitales, que ya vamos a ver, no las producen los mismos papilomas. El 90% producidas por estos dos, el virus del papiloma humano 6 y 11, en general con un estado de inmunidad disminuida. Y recuerden que el cáncer de cuello uterino las muertes se dan mucho más en países en desarrollo. México, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, etcétera, etcétera. ¿Cómo se previene el cáncer de cuello uterino? Bueno, lo principal es recordar lo que son los precánceres, porque la idea es hoy ver lo que nosotros llamamos la historia natural de la enfermedad del cáncer de cuello uterino. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando una niña tiene sexo? Bueno, en general sabemos que el virus está en todos lados. Lo tomamos como que todo el mundo que tiene sexo prácticamente estuvo en contacto con ciertos virus del papiloma humano. Ya van a ver en riesgos, en factores de riesgo, que cuanto más factores de riesgo sexuales, más posibilidades de tener precánceres y cánceres de cuello uterino. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se infecta? Tiene sexo a los 14, 15, 16, 17 años y se infecta y el cuello se infecta con el virus del papiloma humano. Cuello infectado con el virus del papiloma humano. En general, con una buena inmunidad, este virus se va. A los 6 meses, al año, inclusive, tarda cierta cantidad de tiempo y puede llegar a persistir totalmente asintomático. Entonces, una parte de las personas tienen persistencia y otras partes tienen persistencia y progresión. Y fíjense ustedes que nos estamos acercando ya a 10 años después. O sea, ¿qué es lo que pasa? El virus tarda realmente en progresar a una lesión precancerosa y hay algunas excepciones en donde progresa más rápidamente y vuelve a tener que ver la inmunidad. Finalmente, estas lesiones precancerosas de las cuales va a hablar la doctora Jenny Guzmán logran vencer al cuello uterino, a nuestras defensas, y se produce una invasión y con ello se produce el cáncer. Fíjense ustedes que por años no hay cáncer. Recién acá empiezan a aparecer algunas lesiones precancerosas. Ya estamos en 7, 8 años después de la infección. Finalmente aparecen los precánceres, 10 años después a veces. Y si uno
no va al médico, no se hace el Papa Nicolau, no se sigue, comienza el cáncer. El cáncer comienza a aumentar, el número de cánceres, especialmente en las mujeres que no van al médico. Después de esos 140.000 muertes por año, 60 años después tenemos 4.000, un poquito menos el año pasado, de muertes por cáncer de cuello uterino, gracias a todo esto que vamos a explicar hoy. Pero principalmente voy a hablar de algo, que es cómo uno puede hacer de que se infecta, poder limpiar el cáncer teniendo una gran inmunidad. Eso sí es importante. Y acá se produce una infección, como les dije, y puede ser la infección por virus 6 y 11, y se produce un condiloma, lo que nosotros llamamos condiloma acuminado, pero en realidad la gente lo llama verruga. Y la infección pasajera, ya sea con terapia para el condiloma o no, muchas veces los condilomas inclusive regresan solos. Son horribles a la vista, son horribles a la vista del sexo, son contagiosos, pero también se van solos. El hombre muchas veces acarrea el virus en forma asintomática. Si uno tiene una infección de 16, 18 o alguno de alto riesgo, como les dije, pueden pasar dos cosas. Que la infección sea pasajera, y ya vamos a hablar, esto es neoplasia intraepitelial cervical. Grado 1, grado 2, grado 2, grado 3, y de acá se produce el cáncer invasor. Recuerden que existen muy pocos casos que del grado 1 pasa al 3 y que incluso la persona con muy baja inmunidad es atacada a veces por este virus del papiloma humano y va rápidamente a una neoplasia intraepitelial 3. Nunca en menos de 3 años. Entonces ahora voy a hablar un poco de otras enfermedades. Ya sabemos que los cánceres de cuello 100% son el virus del papiloma humano. El 16, el 18, el 31, el 33, el 45 y unos pocos otros. Esto fue estudiado inclusive en África, inclusive en el Medio Oriente. Todos los cánceres de cuello uterino, todos se relacionan con algún virus del papiloma humano. Pero los cánceres de vulva y vagina, no las verrugas, los cánceres, 40%, recuerden que hay muy pocos cánceres de vulva y vagina comparativamente con los de cuello, 40% se relacionan. Los cánceres de ano, 90% y mucho más, casi 100%, en los hombres que tienen sexo con hombres. Los cánceres de la cavidad oral, solamente el 3% se relaciona con el HPV. Pero si llegamos al orofarinx, o sea, la faringe, la parte posterior de la boca, aumenta el 12%. Y los cánceres de pene, muy pocos, hay pocos, pero el 40% tienen relación con el virus del papiloma humano. Ahora sí entramos en materia. Fíjense ustedes qué suerte que empezamos a fumar en el año 65. Desde el año 30 al año 65, el cáncer de bronquios y de pulmón se había mantenido poco. Había sí por la polución, pero fíjense el aumento que produjo el famoso Virginia Slims, ¿sí? Cuando las mujeres empezaron a fumar. Fíjense ustedes cómo se mantiene desde 1930 la mortalidad por 100.000 habitantes del cáncer de mama. Pero miren ustedes el cáncer de útero, cómo fue bajando la mortalidad hasta casi 2 o 5 de cada 100.000, cuando estaba en 40 casi de cada 100.000. Recuerden que el caso del cáncer de cuello, la mujer en general, solamente 300 mujeres en Estados Unidos
mueren por año a pesar de haberse hecho el Papa Nicolau. Todo el resto, las 3.700 mujeres que mueren por cáncer de cuello, han dejado de ir al médico, tienen una inmunidad baja, no se cuidan, no van en el tiempo correcto. Acá tenemos, ya con el Papa Nicolau aparece, más o menos a la altura del año 80, aparece el virus del HPV, la detección y cae nuevamente en la muerte por cáncer de cuello, y este es otro, cae, esto ya es en distintas edades. Todas las muertes por cáncer de cuello han mejorado su mortalidad justamente porque hacemos que seguir estas enfermedades que se llaman precánceres de cuello uterino. Acá tienen un ejemplo de verrugas. Recuerden, estas no son, las verrugas estas no son malignas. La malignidad de la verruga se debe a que la señora ha tenido sexo no solo con el que tiene un HPV 6 y 11, sino también un HPV 16, 18, etc. Las verrugas anales bien comunes en las personas que tienen sexo con hombres, que tienen sexo con no sexo. Y sí, esto viene contaminado muchas veces con otros HPV. Acá tienen verrugas, estas verrugas pequeñitas que muchas veces pasan por alto los hombres y que son las que contaminan a la mujer. Entonces, una vez que vemos esto, y ahora sí nos metemos, ¿qué es lo que pasa cuando aparece esto? En vez de ver estas celulitas así, con un núcleo chiquitito, redondito, azulcitas, vemos estas células horripilantes con núcleos grandes, algunas prácticamente abarcando toda la célula. Es cuando el Papa Nicolau es anormal. Y le vamos a dejar a la doctora que hable de eso. Acá tienen una idea de lo que va a hablar la doctora. Ven que dice NIC y CIN son las mismas siglas. Neoplasia intraepitelial cervical. Ustedes ven que el progreso, si uno tiene el 1, es solo del 11%. Más, ¿qué es lo que se hace cuando aparece esto? ¿Qué es lo que se hace? Al margen de ver si esto no es cáncer, etc. La única manera de saber de dónde viene, de qué lugar, es hacer una colposcopía. La palabra colpos significa cuello, scopía significa mirar, y ahí tienen con un microscopio especial, mirando el cuello uterino, inclusive le ponemos ciertos ácidos livianos para que nos muestre dónde está la lesión. Y esto es lo que vemos. Les pido por favor que no levanten la mano, que lo escriban en el chat. Entonces ahí lo tienen, y muchas veces vemos esto. Más cercano nos dice dónde hacer la biopsia. ¿Dónde vamos a hacer? Vamos a empezar siempre con las biopsias posteriores. ¿Dónde le vamos a hacer? Le vamos a sacar un pedacito de tejido. Fíjense ustedes el mapa. Ahí lo tienen, México mucho más en color, y por supuesto en ciertos países de Latinoamérica, y ni les digo de África, muchísimo más extendida la muerte por cáncer de cuello. Ahora, ¿cómo prevengo esto? Y ya, Clau, me queda un minutito. ¿Cómo prevengo esto? Bueno, en realidad, todos estos... ¿Estoy bien, Clau? Los factores Perfecto, va muy bien. Muy bien, los factores de riesgo, casi todos están relacionados con la carga sexual. Cuanto más compañeros sexuales, más posibilidades de tener contacto con muchos virus oncogénicos que producen cáncer. La pareja masculina, si la señora tiene una sola pareja masculina, pero esa persona masculina ha tenido muchos compañeros sexuales, el riesgo es mayor. La edad temprana de la primera relación sexual, el riesgo es mayor porque casi seguro esto está relacionado con el número de compañeros sexuales, el elevado número de partos,
una infección persistente por virus del papiloma humano. Recuerden que estamos yendo al momento donde tarde o temprano vamos a poder que la gente no vaya a hacerse el Papa Nicolau, se introduzca por la vagina algo que me permita saber si tengo o no, si tiene o no virus. Y si no tiene virus, le voy a postergar el Papa Nicolau. Otros riesgos es la infección por el virus del herpes, simplemente como marcadores de promiscuidad. Cuanto más enfermedades o infecciones de transmisión sexual, obviamente más posibilidades de tener el virus del papiloma humano. Ahora, algo que sí podemos es la inmunosupresión y la inmunidad a través del tiempo. Esas personas que están en constante estrés, esas chicas que están en constante estrés de que yo no sé, y que la mamá, y que la presión, y que yo muchas veces en mi grupo les digo, tengan cuidado, más vale burro sano que sabio muerto. Esa sensación que todos los chicos tienen que tener a los 16 años, tienen que ser maestros de la matemática. Eso es disminuir la inmunidad produciendo estrés oxidativo en los chicos. Uso de contraceptivos orales, obviamente esto es porque usan mucho. Un riesgo enorme, el cigarrillo. Y esto lo puse para que no se olviden de que mujeres viejas, que ya son más viejitas, pudieron haber tenido un medicamento llamado dietiletilvestrol, que se usaba para la prevención de abortos y sí produce ciertos tipos de cáncer de cuello uterino. Entonces, quizás lo más importante de lo que voy a hablar es lo que va a hablar la doctora. Una vez que se hace un Papa Nicolau y uno tiene, lamentablemente, una neoplasia intraepitelial, un precáncer, estos precánceres remiten espontáneamente en 60% de los casos. Pero si yo aumento la inmunidad de la persona, la hago hacer meditación, le cambio su dieta, le pongo un donador de cisteína, esto aumenta mucho más. Y esto sí es importante en el caso de las personas, por ejemplo, que están embarazadas, que no han tenido chicos, el ir y tener que constantemente tener biopsias y muchas veces tener algún procedimiento mayor. Y fíjense que finalmente dice que progresan a un premaligno en el 10%, pero a un carcinoma invasor en el 1%. Por eso les decía que es importante que tenemos tiempo para tratarlo. Ahora, esto lo voy a dejar para el final, solamente puse la vacuna, las vacunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por eso se llama Gardasil 9. Así se llama la vacuna y mejora el 90% de los chicos, no tiene verrugas genitales y previene todos estos, les da anticuerpos para todos estos virus del papiloma humano. Recuerden, cervical, vaginal, vulvar, el cáncer de pene, el cáncer de garganta en los hombres y las mujeres, los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres que tienen sexo anal, inclusive se ha sido hace mucho. Entonces sí, voy a ya introducir prácticamente a Claudia para que introduzca a la doctora. Este es el Papa Nicolau que dice que hay que hacerse tanto el American Cancer Society como el American Society of Colposcopy, la Sociedad de Colposcopía y Patología Cervical Uterina, y la Sociedad de Patólogos Cervicales. O sea, esto es súper autorizado. Más de 65 años, no screening. Nadie tiene que tener un Papa Nicolau siempre y cuando ha tenido negativos anteriores. No screening following adequate negative prior. Entre los 30 y los 65 años, cada 5 años. Y hacemos 2 test, el PAP
y hacemos también el HPV. Pero no el HPV entre los 21 y 29 años. Y antes de los 21, doctor, no screening. Nadie debe tener un Papá Nicolau. Pero doctor, mi hija empezó a tener sexo a los 12 años. No importa. No se conoce una cosa buena del Papá Nicolau hasta los 21 años. Eso es lo que dicen las sociedades. Finalmente, ¿qué es lo que yo sugiero, aparte de la meditación, la comida correcta, dejar las Coca-Colas, ni les digo del cigarrillo o cosas parecidas, para mejorar la posibilidad, tanto que un precáncer vuelva, como les mostré en la historia natural de la enfermedad, como para no tener papanicolaos anormales? Yo lo que les sugiero es tomar un donador de cisteína, porque eso aumenta el glutatión que mejora la inmunidad de todas sus células. Acá tienen el hombre que habló más del donador de cisteína, se toma por boca, llega una enorme cantidad de cisteína en forma de cistina al intestino delgado, se absorbe, va al plasma, o sea, a la sangre, está transportado a todas las células y ya al entrar en las células, esta cistina se divide en cisteína. El único que puede proporcionar esto, y no solo en las células inmunológicas, ya vamos a hablar otros sábados de otras células, más mañana está el doctor Goodman, el doctor Gatman invitado para hablar de las células del cerebro. Pero en el caso de las células del cuello uterino, lo importante es que esto les permita a las células del cuello uterino y a las células de la inmunidad tener una enorme cantidad de glutatión para estar desoxidadas y de esa manera sí mejorar la posibilidad de no tener. Llega la cisteína a la célula, se une con los otros dos bloquecitos y forma una enorme cantidad de glutatión que no deja que esa célula sea dañada por el virus. Las personas que quieran saber del donador de cisteína, alguien las invitó a este webinar, alguien las invitó a participar y les pido por favor que llamen a la persona que invitó al webinar. Las que quieran tener esto, los websites más importantes son el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, la Clínica Mayo, Medline Plus, que a mí me gusta mucho, ahora es del gobierno, el American Society of Colposcopy and Cervical Pathology, esta es la asociación de la cual yo soy miembro emérito, y finalmente la Asociación de Cáncer de los Estados Unidos. Les agradezco mucho, Clau, vos, yo. Sí, muchísimas gracias, doctor Scholko. Salgo de mi share, les agradezco mucho y acepto preguntas. Perfecto, Doc. Bueno, continuamos con esta magnífica presentación que hoy acabo de aprender muchas cosas siendo mujer, teniendo 50 años, que son esenciales para una buena salud. Y bueno, hoy tenemos nuestra segunda invitada, que para mí es de verdad importante tener este nivel de médicos que nos informen de verdad con toda la certeza. Y hoy tenemos a la doctora Jenny Guzmán, que cuando vi su currículum, obviamente nos da la seguridad de lo que vamos a escuchar. Jefa de Servicio de Oncología y Ginecología del Hospital Marcelino Vélez de Santana, miembro activo de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, presidenta de la Sociedad Dominicana de Climaterio y Menopausia del 2016 al 2018. Imagínense el nivel de ginecóloga que estamos teniendo el día de hoy. Encargada del Departamento de Patología de Cervix del Hospital Central de las Fuerzas Armadas hasta el 2006 y docente diplomado de Patología de Cervix de la Universidad del Caribe hasta el 2016. Y bueno, le doy la cordial bienvenida. Doctora Jenny, ¿está por ahí? Sí, estoy por aquí. ¿Cómo Bienvenida, están? doctora. Muchísimas gracias. La doctora Jenny parece de 30 años,
¿sí? Pero tiene una experiencia enorme en patología cervical. Así que, Jenny, te agradezco muchísimo por estar con nosotros y nos vamos a reservar unos minutos al final para un coloquio. Sí, cómo no. Pues vamos a empezar hablando un poquito. No hice unas láminas porque usted me dijo que yo iba a dar solo mis experiencias en las lesiones de alto grado, pero eso no es problema. Okay, vamos a empezar hablando un poquito del Papá Nicolau. Y este nombre se debe a su creador, que es el Dr. George Papanicolaou. Por eso el nombre de Papa Nicolau, porque él fue la persona que desarrolló esta técnica. ¿Y cómo él lo hizo? Bueno, pues él empezó a estudiar las células de los cuellos de las pacientes que reportaban con cáncer de cervix antes de operar a las pacientes. Y empezó a ver cambios en estas células y tomó a su esposa de conejillos de India, vamos a decirlo así, y todos los días se le tomaba una muestra. A él también le debemos, para los que son médicos, lo que es la evolución, los cambios que presentan las células del cuello durante el proceso de la reproducción. Entonces, él le tomaba una muestra todos los días a su esposa y veía las células y la comparaba con las de las pacientes con cáncer. Y así empezó a identificar los cambios que tenían las células según la etapa del ciclo menstrual y también los cambios que tenían las células anormales en relación con las células normales. Entonces, él presentó esto como a la Sociedad de Oncología en los Estados Unidos en un congreso y presentó sus estudios y sus investigaciones. Y ahí empezó todo. Y empezó haciendo Papá Nicolau a todas las mujeres en un pequeño poblado donde él vivía en Estados Unidos. Y así fue como empezó la historia del Papa Nicolau. Y en resumen, ¿qué es el Papa Nicolau? Es una muestra de las células que se descaman del cuello uterino. Las células cervicales se descaman semanalmente, entonces como el doctor presentó, se descamaron, que se desprendieron, pero están ahí, tomamos esa muestra, la llevamos, si es un Papa Nicolau convencional, lo llevamos a una plaquita, ¿verdad?, de vidrio, colocamos ahí la muestra, la fijamos en alcohol o con un spray especial y luego el patólogo la va a revisar en el microscopio. Pero ya actualmente tenemos un nuevo Papa Nicolau que se llama ThinPrep o fijado fino o también muestra en base líquida, que es como aquí le llamamos. ¿Por qué surgió este nuevo Papa Nicolau? Bueno, para cubrir las fallas que tenía el Papa Nicolau convencional. Porque al tomar las muestras, no solamente tomábamos las células, sino que tomábamos todo lo que había en la vagina o en el cervix, que era el flujo, cualquier medicamento o cosa que la paciente haya utilizado, si la paciente había tenido relaciones sexuales el día antes, que no debe, cuando se va a hacer un Papa Nicolau debe tener por lo menos 24 a 48 horas sin haber tenido relaciones previas antes de tomar la muestra. Entonces, cuando el patólogo iba a ver la muestra, se encontraba con todo aquello y entonces no encontraba las células con las características anormales, porque recuérdense que es simplemente recoger células que se descaman. Entonces había un alto porcentaje de error, que podía ir desde un 15 hasta un células anormales le reportaran que no tenía células anormales, que todo estaba bien. Entonces, por eso surgió el Papa Nicolau en base líquida. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, las muestras se toman igual, pero en el base líquida uno deposita la muestra en un líquido especial. Luego este líquido se lleva al laboratorio, a una centrífuga,
donde van a separar todo lo que no es célula y solo van a tomar las células, las van a colocar en el portaobjeto, la laminilla de cristal, y entonces ahí el patólogo solamente va a tener sus células y va a ser más fácil para él observar cualquier anormalidad que haya en estas células. Y también los equipos actuales hacen también una evaluación automatizada, o sea, la misma máquina chequea la muestra, la laminilla, y identifica dónde hay células anormales. O sea que se puede hacer tanto una muestra leída automatizada por la máquina y a la vez suplementada con la visión del patólogo. Y esto redujo, este Papá Nicolau redujo significativamente los falsos negativos. O sea que con la muestra del PAP en base líquida tenemos apenas un 2 a un 3% de falsos negativos. Entonces podemos detectar con el Papá Nicolau en base líquida más muestras positivas, vamos a decir así. Entonces, pero si no tenemos el PAP en base líquida, todavía el Papá Nicolau convencional sigue teniendo peso para hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en nuestros países en vías de desarrollo hay tantos cánceres de cervix, pues porque hay muchos lugares, a diferencia, un ejemplo, de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa, hay muchos lugares todavía que incluso cerca de la ciudad no tienen acceso a un Papá Nicolau porque los servicios carecen de muchas cosas. Es lamentable decirlo, pero es nuestra realidad. A veces no se toman los Papá Nicolau simplemente porque no hay espátulas para tomar la muestra, o simplemente porque no hay alguna de las cosas que necesitamos para tomar el Papá Nicolau. Gente que viven en los pueblos muy alejados, para poder ver un médico tienen que viajar hasta 2 y 3 horas para poder llegar a un lugar donde se le tome una muestra de Papá Nicolau. O sea que no hay un seguimiento real de esas pacientes. Es de verdad muy lamentable que no podamos tener, porque aquí la base es un seguimiento adecuado y tomar por lo menos un Papá Nicolau. Antes se consideraba con un Papá Nicolau convencional, por lo menos una muestra al año te mantenía lejos del cáncer de cervix. Porque como explicaba muy bien el doctor al principio, el periodo, la historia de evolución de la enfermedad, el cáncer para salir dura de 8 a 10 años para desarrollarse, desde una infección por HPV hasta un cáncer invasivo toma unos 10 años, a menos que sea una paciente con una inmunodeficiencia muy mala, que te pueden desarrollar el cáncer en menos tiempo, en 3 años, 5 años. Ahora, sí, como dijo el doctor, está demostrado que el cáncer de cervix, el único responsable es el virus del papiloma humano, pero sí está demostrado que cuando tenemos un sistema inmunológico deficiente, entonces el tiempo de evolución se acorta, se acelera la propagación. Entonces, cuando el doctor habló del virus del papiloma humano, tenemos 2 grupos del virus, como el doctor dijo, los virus de bajo riesgo, que son el 6 y el 11, y estos virus nunca, o sea, no tienen la capacidad de desarrollar cáncer de cervix. Ellos lo único que producen son las verrugas genitales y no llegan a producir cáncer de cervix. Ahora, y regresan espontáneamente en un 80% de los casos. Esto lo podemos ver, los que somos médicos, lo vemos con frecuencia en los hospitales, que nos llega una paciente embarazada, no tenía condilomas, pero luego que se embaraza le salen condilomas. ¿Por qué? Porque el embarazo disminuye el sistema inmunológico. Entonces, luego que la paciente se desembaraza, desaparecen mágicamente, o sea, desaparecen como por arte de magia. Porque el sistema inmunológico vuelve y sube.
Entonces, esto es una manera, el virus simplemente porque el sistema inmune suba o baje, aparecen las verrugas. Ahora, tenemos otro grupo de virus de HPV que son los de alto riesgo, que son los que el doctor explicó, el 16 y el 18. Estos sí tienen la capacidad de desarrollar cáncer de cervix. ¿Por qué? Porque ellos entran en el ADN, se unen a la cadena de ADN y alteran una proteína que de la cadena del ADN, del ARN específicamente, y altera. Entonces ellos toman el control de esa célula y empieza el virus a multiplicarse dentro de la célula y a infectar todas las demás células que están a su alrededor. Y esta es la manera como el virus de alto riesgo sí puede desarrollar un cáncer de cervix. Entonces, el virus de alto riesgo empieza igual que el de bajo riesgo. Tienes una infección por HPV, por eso hay que hacer un ADN de HPV que, como el doctor dijo, a partir de los 30 años de edad debe de ir conjuntamente con la muestra de Papa Nicolau. Si está negativo, tus probabilidades de padecer un cáncer de cervix son sumamente infectes en una relación. Más adelante te infectes por una cepa de alto riesgo. Pero si estás negativo para el virus de alto riesgo, entonces no tienes posibilidad de desarrollar un cáncer de cervix. Ahora, si tienes un virus de alto riesgo, eso no quiere decir que te va a dar un cáncer de cervix, sino que tienes un riesgo mayor de desarrollarlo y por eso debes de cuidarte. Y como decía el doctor, ¿de qué manera nos vamos a cuidar? Pues no fumar, dormir adecuadamente las horas que tenemos que dormir, alimentarnos adecuadamente, evitar los alimentos procesados, los azúcares, los refrescos, comer más sano, comer más verduras, frutas y también lo que es el donador de cisteína. Señores, yo tengo un testimonio que todavía a la fecha estoy asombrada con esto. Y fue para el diciembre del 2018, yo tenía 2 pacientes para operar, una por un carcinoma in situ y la otra por un cáncer invasivo estadio 1A1. De cervix, ¿verdad? Con sus biopsias, una con cono, la otra una biopsia que decía cáncer de cervix. Y aquí cierran las cirugías selectivas el 15 de diciembre. Las pacientes no estaban listas a tiempo para yo operarla en diciembre. Y les dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa, hagan un esfuerzo porque eran pacientes de muy escasos recursos y vamos a tomar inmunocal para prepararla para la cirugía, para que todo salga mejor y ustedes estén en mejores condiciones antes de la cirugía, empiecen a tomarse el inmunocal todos los días hasta que yo la opere. Una de ellas tomó solamente un sobre diario y la otra tomó 2 al día, un regular y un platino. Pues yo la opero a final de enero, que fue cuando ya estaban listas para cirugía, y cuando me llega el resultado de las biopsias de las 2, me reportan displasia leve, o sea, ni uno. Y yo en ese momento ni pensé en nuestro donador de cisteína. Yo dije, no, tengo que hablar con la patóloga porque entonces yo sobretraté a esta paciente. Me dieron un diagnóstico al inicio que no estaba bien o no están bien leídas las placas ahora. Y llamo a la patóloga y le digo que me revise esos 2 casos. Entonces la patóloga los revisa, hace nuevos cortes y me llama y me dice, ven a verlo al microscopio. Mira, esos son los bloques de parafina de la paciente antes de la cirugía. Mira los cortes, le hice nuevos cortes, carcinoma in situ, cáncer invasivo. Y estos son los nuevos cortes después de la cirugía, displasia leve. Y la única diferencia fue que las 2 pacientes tomaron nuestro donador de cisteína. O sea, porque está demostrado que el cáncer de cervix se presenta con mayor frecuencia en pacientes inmunosuprimidas y el virus del papiloma humano se activa cuando hay una inmunodeficiencia, o sea, cuando el sistema inmunológico está bajo y mucho más si el paciente fuma, si la paciente lleva una vida desordenada. Como el ejemplo que dio el doctor de Evita Perón,
Evita Perón murió por cáncer de cervix y la primera esposa del presidente también murió de cáncer de cervix. O sea, que eso también es un riesgo. Si la pareja anterior de esa persona tuvo cáncer de cervix, tu riesgo es mucho mayor de padecer cáncer de cervix. Y es así como ocurre todo esto. Realmente también tenemos muchísimos testimonios, tenemos también otra chica en nuestro equipo que tuvo un cáncer de cervix, ya incluso le dieron radio, quimio, y con tomar nuestro donador de cisteína, actualmente está libre de cáncer, preservó su útero y en el día de hoy está disfrutando de una hermosa bebé que tiene. Así que realmente yo los invito a que se den la oportunidad de investigar y de qué se trata todo esto, y que el sistema inmunológico es indispensable para todas las enfermedades, no solo para el cáncer de cervix. Tener un sistema inmunológico óptimo es indispensable para mantenernos saludables. Así que sí, vamos con las preguntas. No, quiero... no sé qué va ahora, doctor. Muchas gracias. Y quiero, cuando fui a la República Dominicana, un poco me quedé asombrado. Ya había dejado el hospital. Yo fui director de la división materno-infantil en County, en el hospital de Cook County. Y me contaron ustedes, algunas personas, como ustedes lo ven bien a menudo, personas jóvenes, que han podido ustedes tratar, o mejor dicho, darles el donador de cisteína y esperar. ¿Qué es lo que viste vos cuando tenés ese famoso NIC, la neoplasia interepiteliar cervical de grado 2, en la que nosotros estamos, habrá al lado de donde biopsiamos un grado 3 y que estamos siempre con miedo de no actuar rápido? Voy a tratar de mostrarles, de no actuar rápido, a ver si todavía recuerden que cuando la doctora hace una biopsia y sale grado 2, al lado puede tener un grado 3. Entonces, y recuerden que lo que hablaba de la progresión la doctora era de que ella, su paciente, tenía ya un carcinoma in situ, había invadido todo el espesor. Y cuando le hizo la cirugía, había mejorado francamente. ¿Podés contarnos un solo caso? A ver si, porque no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que sí ustedes estaban como muy propicias a, especialmente en los pacientes que no han tenido niños, en darles el donador de cisteína y esperar. ¿Podés contarnos un poquito? Sí, un ejemplo, si soy yo, ¿verdad? Que hice la colposcopía, que he hecho el Papá Nicolau y todo, porque me confío de mis ojos. si yo soy que le estoy dando seguimiento y todo, hay pacientes, porque el cuello a veces de las pacientes que nunca han tenido hijos tienen un cuello muy, muy pequeñito, que si le hago un cono prácticamente le voy a amputar el cuello del útero. Entonces, ¿qué yo hago? Le doy seguimiento, la pongo con el donador de cisteína, mínimo 4 sobres diarios, y luego le hago sus controles, su Papá Nicolau, su ADN, y realmente he tenido resultados increíbles de que las lesiones se regresan y bajan hasta displasia leve. También en pacientes que me han quedado con bordes positivos luego de haber hecho un cono, la pongo con el donador de cisteína y en los seguimientos, cuando volvemos, las lesiones desaparecen y tomamos nuevas biopsias y está todo negativo. La doctora habla de cono. Lo que hace la doctora es cortar con un LIP, con un aparato que le permite a ella hacer una escisión de esto. Por eso la doctora decía
que en una mujer que tiene esto y que le sale grado 2 o 3, habría que ponerlo con el filtro verde para ver cómo son estos vasos sanguíneos, pero cuando le sale no siempre puede sacar toda la lesión. Y muchas veces al darle el donador de cisteína, la lesión que quedó regresa, cosa importantísima para no tener que volver a operarla. Te agradezco mucho, Jenny, y si te quedas un minuto, habíamos, yo no sé cómo vamos, Clau, tenemos 5 minutitos. Sí, cómo no. 5 minutos más, Doc, estamos sobre el tiempo. Muy bien, ¿cómo es en la República Dominicana la vacunación y cuál es el porcentaje de vacunación que tienen y cuál es tu idea acerca de la vacuna del HPV? Hay dos tipos para la gente que no conoce. En Estados Unidos hay una vacuna de Merck y una de Glaxo. Ambas vacunas son muy parecidas y ambas vacunas tienen muy pocos efectos colaterales, excepto el de la inyección. Contame un poquito cómo es la vacunación, no solo en Santo Domingo, sino en el resto de la República Dominicana. Sí, pues aquí la vacuna está muy limitada porque nuestro sistema de salud pública no le ofrece la vacuna a las pacientes. O sea, aquí no existe que, como en Estados Unidos, que hasta los 21 años de manera gratuita eso va dentro del plan de vacunación. Aquí no existe eso. Aquí se le pone la vacuna a las pacientes que van y la pagan en la consulta privada. Entonces, realmente necesita la vacuna, no la está recibiendo. Ahora, es importante vacunar a todas o sea, vacunar a los pacientes y la edad de vacunación es tanto niñas como niños desde los 9 años de edad. Y no importa, a la mujer se vacuna hasta los 45, el hombre creo que hasta los 35, porque han estado moviéndole las edades. Y no importa si ya ha dado positivo para el virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver, una persona se puede reinfectar muchas veces por el virus del papiloma porque no deja, no despierta la inmunidad, o sea, no activa, cuando tú te infectas por transmisión sexual, no se activan los anticuerpos para detectar el virus. Tiene esa particularidad el virus del papiloma. Pero luego que tú te pones la vacuna, si te pones la vacuna, entonces ya el cuerpo crea anticuerpos y empieza a detectar esos virus. No es que es un tratamiento, pero te va a evitar que esas lesiones progresen y que te reinfectes nuevamente. Entonces, no importa que hayas tenido HPV, igual se pueden poner la vacuna. Eso es una pregunta que constantemente, doctora, pero ya yo tengo el virus y también lo que hago es muchas veces que le digo, ok, pues le hago el ADN, tiene alto riesgo, bajo riesgo, la pongo con tratamiento con el donador de cisteína y cuando se negativiza, que he tenido muchos casos que se negativizan al año y medio, entonces le pongo su vacuna. Esa es una manera, pero igual también aún estén positiva, le pongo su vacuna porque los estudios a nivel mundial demuestran que las lesiones regresan de manera más rápida cuando aún teniendo el virus se ponen la vacuna. Exactamente, poco actualizado lo que encontré en Wikipedia, etcétera, por eso no lo puse. Todavía está el Papa Nicolau anual. Me imagino yo que es bien importante entonces en todos estos países, en Estados Unidos, hasta los 26 años podés justificar dar la vacuna. Después de los 26 cuesta unos $360 a $120 por dosis, cosa que es un problema también para nosotros, a pesar de que... Y hasta entre 7,000 pesos, 10,000 pesos, dependiendo del médico que la coloque. Claro. Eso sería 150, 200, $250. Exactamente, y es bien importante. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que hago yo?
Bueno, para mí, hasta que aprendí del donador de cisteína y la importancia, no solo en el caso de los precánceres de cuello uterino, por eso puse esto de la vacuna. Hay una tendencia en el mundo, debido a esta vacuna, hay una tendencia en el mundo de pensar que en algún momento se va a poder erradicar el cáncer de cuello uterino. Esto va a ser muy difícil porque es muy cara la vacuna. No se sabe si hay otras fábricas, pero sí se sabe que el alto índice de cánceres eh, en ay, no puedo encontrar lo que quiero encontrar. El alto índice de cánceres en África se debe primero a una deficiencia en la inmunidad de las personas. Segundo, al alto índice de promiscuidad. Y principalmente a que ahora las vacunas no están en muchos países accesibles y solamente se las dan las personas que pueden pagar. Para mí, muy importante aparte, es nombrar que el donador de cisteína, por ejemplo, en la embarazada, como dijo la doctora Jenny, una persona inmunosuprimida simplemente por el embarazo, y por eso aparecen muchas lesiones que después se van, como las lesiones por el papiloma 6 y 11, que son condilomas, y que les preocupan enormemente, y que en realidad producen una mínima, uno de cada 100.000 chicos que nacen por vía vaginal puede tener una papilomatosis faríngea debido a eso. Así que no está contraindicado con los condilomas, con esas verrugas vaginales, no está contraindicado el parto vaginal. Creo que nos pasamos un par de minutos. 2 minutos, Doc, 2 minutos nada más. Jenny, si querés agregar algo de tu experiencia, nos pasamos un minutito más. ¿Te parece si me das algunas otras cosas? Yo sé que cuando estuvimos con Anabel o Anabela es la otra ginecóloga. Anabela. Anabela, realmente en muchos casos, cuando ustedes me hablaban, digo, wow, le damos el donador de cisteína a todas las embarazadas, no solo para mejorar quizás la posibilidad de ese condiloma, sino para disminuir la preeclampsia, disminuir en muchas placentas de partos prematuros idiopáticos, también se vio que eran bajos de glutatión. ¿Cuál es tu idea acerca de eso? Yo sé que estuvimos hablando en esa cena por la cual apareció esto, obviamente. Sí, pues mire, aquí realmente en mi equipo y en toda la organización aquí en República Dominicana hay muchos médicos ginecólogos y tenemos cantidad de testimonios en lo que es retraso del crecimiento intrauterino. Es una cosa asombrosa como en una semana tú ves la diferencia en la recuperación de peso del bebé. Igual en las pacientes con oligoamnio, o sea, disminución del líquido amniótico, que realmente uno nunca ve así un cambio significativo. Y hemos tenido yo y las ginecólogas aquí, lo usamos mucho en esos casos, porque en una semana se ve la diferencia. En una semana, usando nuestro donador de cisteína, podemos pasar de un oligoamnio moderado a tener niveles normales de líquido amniótico. Y actualmente, si buscan en PubMed, pueden encontrar cientos de artículos que están relacionados con que la disminución del glutatión está relacionado con infertilidad, está relacionado con la preeclampsia, con la diabetes. Tenemos también testimonios de pacientes embarazadas diabéticas, que son simplemente agregarle el donador de cisteína. Esas pacientes han controlado su diabetes gestacional, igual la preeclampsia, o sea, tenemos... Una maravilla. Me puedo pasar el día hablando de los beneficios que hemos obtenido nuestras pacientes con el donador de cisteína.
Excelente, Clau. Contestamos las primeras preguntas y nos vamos. Totalmente, Doc. Creo que es la parte también muy, muy importante, que las personas tienen algunas preguntas. No sé si por ahí las veo. ¿Quiere que le ayude para Hola, ubicarlas, tengo Doc? una pregunta, Isamar. Correcto, Yo de ahí tengo para una abajo, Doc. pregunta: si una persona sufre hace más de 7 años endometriosis con 2 cirugías, ¿tiene más riesgo de sufrir cáncer de cuello? La respuesta es no, pero sí le puede servir el donador de cisteína. ¿Te parece bien la respuesta, Jenny? Sí. Muy También bien. vi una pregunta que hablaba que si ya inició las relaciones sexuales, que si podía ponerse la vacuna. Claro que sí, se puede poner la vacuna y va a estar más protegida, porque todo el que tiene relaciones sexuales tuvo, tiene o va a tener en algún momento una infección activa por HPV. Perfecto. Comparto plenamente. Dice, creo que la siguiente es Abel. Mi, Correcto, Doc. mi esposa no tiene ya matriz, sus ovarios sí. La pregunta es para ella: ¿es necesario practicarse el estudio de Papa Nicolau? No, si la histerectomía fue total, o sea, la matriz fue total, y si nunca tuvo Papa Nicolaos, no se debió a que le hicieron una extracción de la matriz debido a un precáncer de cuello uterino. Si sus Papa Nicolaos eran normales y se debió a otra cosa, no hay ningún problema, no necesita hacerse el Papa Nicolau. Si la persona le hicieron una histerectomía debido a un precáncer de cuello uterino avanzado, sí debe seguir Papa Nicolau. Muy bien, Jenny aprueba. Hoy en Sí, Seguridad Social Española realizan Papa Nicolau solo hasta cierta edad. No sé exactamente hasta qué edad, lo dije, 65 años, el American Cancer Society, la sociedad, el American Society of Colposcopy, la Sociedad de Patología Cervical Uterina y Colposcopía, y la de Patólogos Clínicos recomiendan hasta los 65 años. Dice hasta qué edad, pero después de superar la menopausia, de nuevo 65 años. El sistema inmune con la edad se debilita y el HPV no se supera, sino que se desactiva. ¿No corren más riesgo de sufrir lesiones y cánceres mujeres de avanzada edad? Muy bien, acá voy a dar la primera parte y seguro Jenny va a completarla. Si vos te infectás, tenés los últimos 3 papanicolaos normales y pasás los 65 años, quiere decir que no te vas a infectar. Y si te infectás, vas a tardar entre 10 o 15 años en desarrollar. Y la idea es que no vale la pena someter a la señora a constantes papanicolaos cuando la posibilidad de prevenir un cáncer es muy baja, debido a que va a tener precánceres, pero no va a llegar a desarrollar cáncer. Si querés ampliar, Jenny. sí, exactamente. Las estadísticas demuestran que es muy raro después de los 65 años un cáncer de cervix, de cervix o de cúpula. A menos que esa paciente haya padecido de lesiones precancerosas, entonces pudiera tomársele, y si es una persona que tiene una condición, entonces cada 3 años, así, un Papa Nicolau. Exactamente, o sea, se termina a los 65 años siempre y cuando no ha tenido papanicolaos o colposcopías anormales. Dice Aurora Castillo, si se puede aplicar, de hecho, yo me puse a los 36 años. Exactamente, hay personas que se la ponen más tarde, la felicito, y tiene que tomar el donador de cisteína. Le pido a todo el mundo de nuevo, la persona que los invitó les puede hablar de este donador de cisteína del cual hablé y del cual habló también la doctora Jenny. Cuando tiene virus del papiloma humano, ¿cuál es la dosis correcta de tomar del donador de cisteína, ya que tengo una lesión NIC2? Adelante, Jenny, vos sos la experta. NIC2. Sí, bueno, si tiene una lesión de NIC2, entonces
Lo recomendable es combinados, porque hay una presentación regular y una platino. Entonces debe tomar un regular y un platino antes del desayuno, un regular y un platino antes de la comida o la cena. Perfecto, o sea que la persona que la invitó le va a decir cómo va tomando hasta llegar a esos 6 sobres. Clau, una más. Una última pregunta para contestar, que dice que ¿cuál Papá Nicolau recomienda, el tradicional o el base líquida? Realmente el base líquida, porque es que el base líquida cubre las deficiencias que tiene el Papá Nicolau convencional. Que ya tenemos algo mejor porque Muy bien, yo también concuerdo. Hoy por hoy el de base líquida tiene menos falsos negativos y tiene menos falsos positivos también, si bien detecta mucho más precánceres hoy por hoy. Ese precáncer, aunque sea CIN-1 o NIC1, a uno nos permite tanto dar el consejo de qué es lo que se debe, dejar de fumar, etcétera, etcétera, y tomar el donador de cisteína. No levantar, gracias Lorenzo. La última. Si una mujer sufre de quistes, ¿querés poner mi email, Clau? Sí, ahorita ya lo estoy poniendo, ya está listo. Si una persona sufre de quistes de ovario y ya perdió un ovario y la han operado y han tenido miomas uterinos y le quitaron un pedacito de matriz donde estaban los miomas, ¿es recomendable que ya a los 38 años se pueda sacar su matriz y el ovario que le queda? Ahí está clarito la doctora Jenny, ¿sí? No es recomendable. La realidad, en ningún momento usted habló de cáncer, todo habló de quiste, habló de un fibroma ya operado, así que la respuesta es no. Y nos vamos, Clau. Nos vamos, doctor Scholko. Muchísimas gracias. Perdón. Jenny, te quiero dar un súper agradecimiento. La doctora que hace esto desde hace mucho tiempo nos compartió mucho de su experiencia, que creo que es muy vasta, especialmente para nuestra población. Y sí, definitivamente, doctora Jenny, le agradezco por ese video, que a pesar de que dice que no es tecnológica y no le gustan los videos, pues le agradezco ese esfuerzo adicional por compartirnos ese video para hacer viral este Zoom, esta conferencia a nivel internacional. De mi parte, doctora Jenny. Se nos fue la doctora Jenny, Doc. Sí, me parece que trató de hacer algo y se le fue. Bueno, sí, no importa, cerramos el meeting, les agradezco a todos. Muchísimas gracias, Doc. Llamar a la persona que los invitó. Hasta luego. Chao, chao.